Buenos días, mi nombre es Betsy Viviana Ballesteros Barragán, soy especialista en medicina familiar, docente de la Universidad de Santander. El día de hoy revisaremos un tema que lleva por título ¿Qué debo saber acerca del cuidado del paciente con COVID-19 en casa? Cuando algún miembro de la familia contrae el virus o padece la enfermedad, debemos plantearnos dos grandes retos. El primero es el de cuidar al paciente y el segundo, prevenir el contagio en los miembros del hogar. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dónde debemos instalar a la persona con COVID-19 dentro de la casa? Se debe instalar en una habitación individual y bien ventilada. Los demás habitantes del hogar deben instalarse en habitaciones distintas. Debemos limitar el desplazamiento del paciente dentro del hogar, reducir al mínimo los espacios compartidos y garantizar que estos estén bien ventilados. Debemos asignar un baño para uso exclusivo. De no ser posible, se debe asegurar su limpieza y desinfección después de su uso. Se deben ubicar canecas con bolsas plásticas para la eliminación de desechos y depósito de ropa sucia. Debe usar tapabocas permanentemente para evitar la dispersión de gotas respiratorias en la habitación cuando tose o cuando habla. Y debe lavarse las manos cada 2 horas. Si debe compartir el dormitorio, se debe mantener una distancia mínima de 2 metros con el enfermo. Un ejemplo, dormir en camas separadas, siempre usando tapabocas y asegurando la limpieza de las zonas comunes. Las visitas están totalmente prohibidas. ¿Quién debe cuidar a la persona con COVID-19? Se debe asignar un cuidador. Esta persona debe contar con un muy buen estado de salud. No debe presentar enfermedades de alto riesgo, como asma, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes, obesidad, entre otras. El cuidador deberá usar mascarilla permanentemente. Esta debe estar ajustada y solo puede retirarse cuando se aleje del paciente. Tiene que evitar el contacto directo con todos los fluidos corporales, sobre todo con todas las secreciones orales y secreciones respiratorias, aún así con las heces. Si el paciente no puede auxiliarse o limpiarse por sí solo y necesita que el cuidador lo haga, él debe utilizar guantes desechables para que haya un adecuado manejo de estos desechos. Inmediatamente después de usarlos deben retirarse y desecharse los guantes, siempre manteniendo una distancia de 2 metros. ¿Cuándo debe lavar sus manos el paciente del cuidador? Antes y después de usar tapabocas, después de tener cualquier contacto con el entorno del paciente, antes y después de comer, antes de preparar los alimentos, después de usar el baño, antes y después de usar cualquier tipo de dispositivo. ¿Quién debe hacer el aseo de la habitación de la persona con COVID? La limpieza de la habitación debe estar a cargo de la persona enferma. Y solo en situaciones donde su estado de salud no le permita realizar esta labor, pues será realizado por el cuidador. La limpieza debe realizarse diariamente con agua y jabón y se debe desinfectar con una solución preparada en 1 litro de agua más 20 mililitros de hipoclorito de sodio todas las superficies. El cuidador, si debe encargarse de la limpieza, debe usar guantes desechables, tapabocas, gafas y ropa protectora. ¿Qué cuidados se deben tener con la ropa y con los desechos? La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa, hasta el momento en donde se lleve a su destino para ser lavada. Puede ser lavada a mano o puede ser lavada en máquina. Importante, no sacudir la ropa sucia. En cuanto a los desechos, estos deben manejarse inicialmente en la habitación del paciente, depositarlos en una bolsa, sellarla completamente y entregarlas al cuidador, quien será la segunda persona encargada de llevarlos al lugar donde se depositen y se descarten. ¿Con qué secar las manos? Después de que se haga un correcto lavado de manos, debe secarse con toallas desechables. De no ser posible, se deben usar toallas de tela y cambiarlas cuando estén humedecidas. ¿Qué alimentos consumir? Consumir alimentos, frutas y verduras de 4 a 5 porciones al día, consumir 2 litros de agua, reducir el consumo de las comidas rápidas, de las gaseosas, de las bebidas endulzadas y de los azúcares refinados. ¿Se puede compartir objetos con la persona que padece COVID? No. Todos estos objetos son de uso personal. Toallas, sábanas, cepillos, utensilios
son de uso exclusivo del paciente. ¿Qué platos debe usar la persona con COVID-19? Si es posible, utilizar platos desechables. De no hacerlo, se puede utilizar la vajilla que se utiliza diariamente, pero destinar unos platos específicos para el paciente. Y estos platos deben ser lavados alejados de toda la demás loza de la familia, utilizando una esponja exclusivamente para su lavado. ¿Cuánto tiempo debo permanecer en casa? Se deben permanecer 14 días de aislamiento. Y para saber y reconocer que ya se encuentra curado, debe permanecer los últimos 3 días libre de síntomas. Recuerde estar atento siempre a los signos de alarma: respiración rápida, fiebre de difícil control por más de 2 días, si el pecho le suena o le duele al respirar, si presenta somnolencia o dificultad para despertarse, si presenta ataques o convulsiones, decaimiento o deterioro del estado general en forma rápida. ¿Los cuidadores y demás miembros del hogar deberían ponerse en cuarentena? Sí. Son considerados contactos cercanos. La cercanía a menos de 2 metros por más de 15 minutos es considerado un contacto cercano. Se considera también si cuidó en casa a una persona enferma con COVID-19, si tuvo contacto físico con la persona, lo abrazó o lo besó, si compartió utensilios de comer o beber, si la persona estornudó o tosió cerca de usted. Deben mantenerse unas medidas de higiene respiratoria. Recuerde, siempre debe taparse la boca y la nariz al toser o estornudar. Para taparse la boca debe usar tapabocas o mascarillas médicas o de tela. Se puede hacer también con pañuelos de papel o si no, utilizar el codo. Después de que haga esto, siempre lavarse las manos. Recuerde mantener una limpieza y desinfección de la vivienda. Todos los lugares donde el paciente haya podido pasar o los lugares que haya podido tocar tienen que desinfectarse adecuadamente. Tomacorrientes, perillas, puertas, siempre tienen que permanecer limpias. Limpie todo lo que provenga del exterior del hogar. Incremente la limpieza de todas las superficies, barandas, muebles, juguetes, etc. Clasifique los residuos. Antes de lavar la ropa, no la sacuda. Cambie constantemente las esponjas de lavado de loza y no consuma alimentos durante la limpieza. No olvide las 5 claves de la alimentación sana. Cocine los alimentos completamente. Mantenga los alimentos adecuadamente limpios. Separe los alimentos crudos y los cocidos. Utilice agua y alimentos seguros para su consumo. Y mantenga los alimentos a temperatura segura. Y para terminar, quiero dejarlos con esta última pregunta. ¿Cuál o cuáles medidas han demostrado ser más efectivas para disminuir la propagación del virus en casa? A. El aislamiento de la persona enferma en una habitación individual. B. La limpieza diaria de la casa. C. Uso de medidas de protección como el tapabocas. D. Todas son ciertas. Todas son ciertas. Se ha demostrado que la implementación de estas 3 medidas en conjunto disminuyen el contagio en el grupo familiar. Espero que estos cortos mensajes hayan sido productivos. Cuídate y cuida a los tuyos. Hasta la próxima.